El primarca Corvus Corax es una absoluta bestia que aterroriza incluso a marines espaciales veteranos. En este video les voy a narrar completo el relato Sombras del Pasado, donde Corvus Corax no solamente le da pesadillas a los hijos, sino también a su padre. Y recuerden que en Patreon tengo libros enteros de Warhammer 40.000 narrados por mí. Ya tenemos los primeros 3 del Comisario Kane y el primero de Amanecer de Fuego, completos, y todas las semanas tenemos capítulos nuevos del 4º libro del Comisario Kane. Si quieren acceder a todo este libro y también apoyarme a mí, el link a mi Patreon va a estar en la descripción y sin mucho más que añadir, comencemos. Kal Ta'ar detestaba el repiqueteo del martillo sobre el cincel y del cincel sobre la piedra casi tanto como aborrecía el cielo sin sol que parecía succionarle el alma con su vacuidad. El perpetuo resplandor crepuscular agotaba sus reservas de voluntad tanto como el calor del desierto de su mundo natal le había robado antaño la energía. «¿No hay manera de silenciar ese maldito repiqueteo?», espetó Arcula, su segundo al mando. «No lo creo, hermano apóstol». Arcula manejaba el nuevo título con la torpeza de un novato sosteniendo una granada activa. «Tienen que romper la piedra de alguna manera». Tanto el apóstol oscuro como su corífeo vestían armaduras de batalla rojizas, con todos los emblemas y diseños de sus antiguas lealtades ocultos bajo el rojo. Los símbolos de su renovada devoción a los dioses verdaderos pintados sobre el metal. Juntos avanzaban por lo alto de un muro a medio construir, inspeccionando el vasto sitio de construcción que los rodeaba. Los claustros centrales ya estaban erigidos, junto con las cámaras de guarnición, mientras que una ciudad de tiendas para los esclavos se extendía por la larga y suave ladera. 4 pequeñas capillas y la nave central de lo que sería el santuario principal de la Beneficta Diabólica tenían sus cimientos asentados. Andamios endebles cubrían la piedra blanca de los muros exteriores, así como las 2 altas torres que flanqueaban la nave. Por todas partes miles de esclavos trepaban, se arrastraban y trabajaban sin descanso. Las puntas de los 2 pináculos crepitaban con energía, extrayendo el poder del éter que rodeaba la casi desierta luna. Monolitos rúnicos, compañeros en el perímetro, brillaban con el poder místico disperso, manteniendo a raya la masa del Empirio y a las criaturas depredadoras que merodeaban en su interior. Kal Ta'ar volvió a mirar el cielo por costumbre, esperando vislumbrar una estrella distante. Solo encontró la misma rojiza ausencia de forma que envolvía todo desde su llegada, agitada lentamente por corrientes extrañas, pero por lo demás sin rasgos distintivos. 30 figuras armadas estaban apostadas en puntos estratégicos alrededor de la construcción, con sus volters y armas pesadas sostenidas con despreocupación, aunque los astartes de los portadores de la palabra se movían con la misma alerta que en medio de un campo de batalla. «Es fascinante cómo los humanos normales se dejan intimidar con tanta facilidad», observó el apóstol oscuro. «Ni un látigo ni un bastón a la vista, y aún así se parten la espalda por nosotros. La simple amenaza basta para someterlos a nuestra mínima voluntad». «Y no se necesitan cadenas ni vallas, apóstol», dijo Arcula. Su mirada se dirigió más allá de los muros circundantes, hacia una extensión de desolación tan carente de rasgos como el cielo, excepto por los profundos surcos de las canteras. Hileras de piedras grabadas con runas flanqueaban la calzada entre la excavación y la Beneficta Diabola, protegiendo una procesión constante de figuras desnudas arrastrando bloques de piedra o tirando de trineos vacíos de regreso a la cantera. Otro escuadrón de 10 legionarios de Kal Ta'ar patrullaban el camino rudimentario. «Dales un poco de comida y agua y son felices soportando las peores humillaciones para su cuerpo y su orgullo», dijo Kal Ta'ar. «Están criados para la servidumbre, tal como fue ordenado por los dioses en Colchis. Así será de nuevo en Sicarus, por la voluntad del Orgar Aureliano». La mención del nuevo mundo capital del primarca atrajo la mirada de ambos guerreros hacia la colina artificial más allá del lado opuesto del incipiente templo asentamiento. Kal Ta'ar la había llamado Norte, por falta de cualquier otro medio de orientación. La colina construida estaba rodeada por su propio perímetro de runas de protección, separada por menos de 1 kilómetro de terreno abierto expuesto al Empirio. En su cima, casi tan alta como las agujas protectoras de la catedral ciudad, se alzaba un gran arco negro y dorado. «¿Cuándo vendrá Urizen?», preguntó Arcula. «Apóstol», añadió rápidamente. «Cuando el trabajo esté terminado». Un gigante armado de rojo oscuro se acercó a ellos apresuradamente por una escalera de piedra cercana, con su volter en una mano.
La pareja lo esperó en lo alto de los escalones, donde se detuvo, golpeando su puño contra el pecho en señal de saludo. «Apóstol Oscuro, el hermano Rigana ha desaparecido», informó Isai Cash. La atención de Kal Ta'ar se dirigió hacia los dormitorios a medio construir en el cuadrante noreste, donde el guerrero mencionado debía estar apostado. «Desaparecido», dijo Arcula. «Sea más específico, hermano sargento». No respondió al llamamiento de hora y fui a investigar. No está en su puesto y no encuentro rastro de él. No responde a las comunicaciones. ¿Y todavía no hay señal de lo que le pasó a Gestapek, Jesuat, Taklagad?, exigió Kal Ta'ar. Eso hace un total de 4 legionarios perdidos en las últimas 12 horas. Esto es inaceptable. ¿Qué podemos hacer, hermano apóstol?, preguntó Isai Cash. Kal Ta'ar desenvainó la daga sacrificial de hoja cerrada de su cinturón, su filo cruel brillando sin necesidad de luz estelar o solar que reflejar. Bajó los escalones y apuntó con la daga hacia el centro del complejo, a la cámara de rituales original, donde huesos putrefactos se amontonaban en fosas a ambos lados. Una danza de llamas arcana iluminaba los bordes de los círculos místicos dentro de la cámara abierta. «Esto es un signo de demonios. Las protecciones deben estar fallando. Tráiganme otros 50 esclavos». Dejando caer el cadáver cuyo chorro arterial salpicó el círculo ritual en el que se encontraba, Kal Ta'ar estudió las llamas brujas de las cúspides de las protecciones. No podía distinguir ninguna diferencia entre las tenues llamas verdes ni el aura fluctuante que se extendía por el lugar. Un rápido examen de los canales de sangre grabados en el suelo de la amplia cámara no reveló obstrucciones. Una geometría metafísica brillante y roja lo rodeaba. Incluso inspeccionó las runas talladas en la propia daga, pero no había ninguna marca en el cuchillo ensangrentado. Las runas brillaban con poder disforme y espirales de energía tenebrosa flotaban desde su filo afilado. Hizo un gesto a Arcula para que trajera el siguiente sacrificio. El portador de la palabra levantó a uno de los esclavos por la muñeca, casi arrancándole el miembro de su articulación. Solamente recibió un murmullo de dolor como respuesta. Kal Ta'ar tomó la barbilla del desdichado entre sus dedos, girando su rostro hacia un lado, buscando algún signo de vitalidad. Había miedo, pero no mucho. El esclavo ya parecía muerto por la poca energía que mostraba. «Quizá los hemos hecho demasiado dóciles», comentó, abriendo el cuello del esclavo de un tajo. Un chorro de sangre salpicó su armadura mientras arrojaba el cuerpo inerte como un trapo. «Los dioses se alimentan del dolor y del miedo, ambición y desesperación». «Existen sin esperanza, apóstol», dijo Isai Cash. «Sin nada por lo que vivir. Quizás sus almas son demasiado débiles para complacer a los dioses». Kal Ta'ar consideró esto mientras llamaba al siguiente. «¿Acaso el gran Urisen y Kor Faerón no derribaron los altares del pacto para castigar a sus rituales negligentes?», preguntó Arcula. Un grito cortó las comunicaciones por el Vox, silenciando cualquier respuesta. Un grito prolongado, agonizante, un sonido que Kal Ta'ar nunca esperaría escuchar de un legionario. Duró 5 segundos completos antes de cesar abruptamente. La señal de transmisión provenía del hermano Kai Alak. «Akas, Jora, Apalaf», enumeró rápidamente el apóstol oscuro los nombres de los legionarios más cercanos. «Investiguen, todos los hermanos manténganse alerta y vigilen a los esclavos». Los 3 legionarios tardaron medio minuto en llegar a la última posición de Kai Alak. Kal Ta'ar caminó impaciente durante los 30 segundos completos. Agitado. «Kai Alak está muerto», informó Jora por el Vox. «¿Muerto? ¿No desaparecido?», exigió Arcula. «Definitivamente muerto», confirmó Akas. «Mejor que lo vea por usted mismo, apóstol». El primer elemento de la escena que trajo la atención de Kal Ta'ar no fue la sangre ni los restos corporales, ni los fragmentos de armadura esparcidos por el suelo de piedra desnudo. Fueron los esclavos, 7 de ellos, de pie, sumisos a un lado, cabezas inclinadas, pero con los ojos fijos en los restos. 2 preguntas surgieron de inmediato entre el tumulto de pensamientos del apóstol oscuro. «¿Por qué siguen vivos? ¿Y por qué no están aterrorizados?», preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Arcula intentó responder, pero Kal Ta'ar lo detuvo con un gesto de su mano alzada. «No me interesan tus teorías, Quirofaus. Todavía no. Observemos un poco más antes de sacar conclusiones». Las marcas en los fragmentos de armadura confirmaron que su portador había sido el hermano Kai Alak.
No solamente había sido desmembrado y decapitado, sino que el resto de sus restos habían sido completamente destrozados. «¡Dioses!», murmuró Isai-Kash. «¿Qué has encontrado?», dijo Kal-Ta'ar. «Solo pensaba que lo escuchamos gritar», explicó el legionario. «Estuvo vivo un tiempo sintiendo todo mientras le hacían esto. Creo que primero le cortaron los brazos y luego las piernas y luego se dedicó al resto», añadió Arcula, con más deleite del apropiado. Tomó la mitad de un yelmo partido limpiamente en dos. Materia cerebral y sangre cayeron al suelo. Dejó su cabeza para el final. «Ellos deben haber visto lo que pasó». Jora señaló a los esclavos que aún tenían martillos y palancas en las manos. «Estaban aquí cuando llegamos». Kal-Ta'ar se acercó al más cercano y miró su rostro sucio. Activó el vocalizador externo de su armadura de guerra con el volumen bajo para dirigirse a él. «¿Viste lo que hizo esto?». El esclavo asintió sin palabras. «Cuéntame lo que viste». «Fue una sombra, señor de señores», dijo el esclavo. Apartó un mechón de su cabello grisáceo de su rostro y miró fijamente las lentes del casco del apóstol oscuro. «Una sombra lo levantó y lo cortó en pedazos». «Tiene que ser un demonio», dijo Apal-Af, su volter apuntando hacia la puerta y luego hacia las ventanas sin vidrios, como si esperara un ataque. «Quizá en algún lugar de la periferia. Las protecciones están intactas». Kal-Ta'ar se calmó y observó al esclavo, sus pensamientos convirtiéndose lentamente en conclusiones. «¿Y si es un poder que ya ha sido invocado?», consideró en voz alta. «Algo que se mantiene y oculta dentro de las protecciones». «¿Pero mantenido por quién?», preguntó Isai-Kash. «¿Los esclavos? Tal vez en parte. Quizá creen que los salvará. ¿Por qué si no el demonio no los atacó a ellos? ¿Por qué enfrentarse a un legionario armado en lugar de estos miserables siervos?» «¿Qué han hecho?», exigió Arcula, erguido sobre los esclavos. Estos se apartaron un poco, pero mostraron tan poca emoción como siempre. «¿Qué han desatado, malditos imbéciles?». Lo miraron con miradas vacías, sin comprender su significado o incapaces de articular una respuesta. «Quiero una búsqueda completa por todo el complejo». Arcula señaló hacia la puerta. «Cada habitación, cada sala, cada sótano y bóveda. Si están ocultando algo, lo encontraremos». «Esperen», ordenó Kal-Ta'ar cuando los demás comenzaron a moverse. «Hay otra manera». Levantó la daga ritual y miró al esclavo con el que había hablado. «Vas a confesar tus errores o conocerás un dolor mayor que cualquier cosa que hayas sufrido hasta ahora». Hubo un destello de reacción, un momento de miedo. No sé nada, señor de señores», dijo el esclavo. Retrocedió un paso levantando una mano. Le digo lo que vi. La sombra destrozó a su guerrero, lo levantó y lo hizo pedazos. No vi nada más». Los demás comenzaron a corear su acuerdo con esta afirmación. «¡Basta de mentiras, escoria!», golpeó al esclavo más cercano con el dorso de la mano, estrellándolo contra la áspera pared. El cráneo se golpeó con fuerza, dejando sangre en el yeso pálido. Kal-Ta'ar esperaba una reacción, gritos de ira, de dolor, pero ninguno de los esclavos se movió hacia su compañero herido. Vio que su atención no estaba en el esclavo lastimado, ni en Arcula, ni en el apóstol oscuro. Miraban algo detrás y encima de él, con una mezcla de creciente horror y sonrisas perturbadoras. Se giró rápidamente desenvainando su Croxius. Los otros legionarios reaccionaron con él levantando sus volters. Una cosa como una sombra esperaba sobre el muro. Era imposible distinguir su forma real, aunque parecía vagamente humanoide. Antes de que el apóstol oscuro pudiera dar una orden, saltó hacia arriba, silueteada contra el cielo rojizo. La sombra se fragmentó con un chillido ensordecedor. Decenas de formas aladas cayeron sobre los portadores de la palabra, picos como hojas de plastiacero cortando sus armaduras. Jora cayó bajo el primer ataque, perdiendo un brazo al desplomarse, su armadura despedazándose como papel rasgado. «¡Retirada!», rugió Arcula, sus instintos de comandante tomando el control ante la aparición sobrenatural. Su tono no admitía discusión, e incluso Kal-Ta'ar se encontró obedeciendo, retrocediendo rápidamente hacia la puerta. Los portadores de la palabra se agruparon y lo siguieron, sus volters rugiendo. «¡Dejen de malgastar munición!», espetó Arcula. «Tenemos muy poca. ¿Creen que los proyectiles detendrán a esa criatura?». Los portadores de la palabra cesaron el fuego, miraron a Kal-Ta'ar buscando guía en su líder espiritual. Él levantó la daga sacrificial como un escudo, hebras de poder humeante enroscándose alrededor de su guantelete.
¡Está en el depósito oriental! El grito en el Vox provenía de Hasda, al otro lado del asentamiento. Una ráfaga de otra transmisión se cortó, solamente con un gorgoteo ahogado audible. Detrás del apóstol oscuro resonaron disparos de Volter. Se giraron, armas listas. ¿Quién está disparando?, exigió Arcula. ¡Informes, por todo lo sagrado! ¡Recuerden que son legionarios! Algo se mueve por las primeras bóvedas. Goalok habló apresuradamente, sus palabras fluyendo rápido por los estimulantes de combate más que por el pánico. ¡Oh, señor, señor! ¡Un charco negro se tragó a Goalok! ¡Señor, retrocedemos por el Transitorum Sur! El sargento Darío continuó lacónicamente entre jadeos. ¡Hay algo entre nosotros! Se filtra por el muro del anexo sur, como aceite. Giramos al norte de nuevo, por la Presidia. ¡Señor, los esclavos están atacando! Un grito desesperado de Alecas los alertó de nuevo del peligro. Más disparos de Volter resonaron, seguidos de gritos roncos. «Creo que este demonio no es tan poderoso como pretende», dijo Arcula. «¿Por qué nos ataca de uno en uno? Nada conjurado por estos miserables podría ser una verdadera amenaza para tu poder, apóstol. ¿Tienes un plan, Coryphaus? No combatáis con pernos y hojas lo que podemos vencer con la fe», dijo el segundo al mando. «Es un demonio, hermano mío. Exorcízalo o, mejor aún, somételo a tu voluntad. Vuélvelo contra los miserables cobardes que osaron perturbarnos con el detrito de sus plegarias inútiles». «Apóstol, la catedral no es segura para nosotros», dijo Isaikash. Rompió el círculo y se dirigió hacia el corredor al otro lado de la cámara. «Si el demonio no viene por nosotros, lo harán los esclavos». «¿Sugieres que huyamos de esa escoria desarmada?», preguntó Arcula. «No abandonaremos la beneficta diábola. Hasta la torre más grande puede ser engullida por suficientes granos de arena», dijo Kaltaar. Aunque la idea de usar uno de los muchos rituales de vinculación era tentadora, tales ceremonias requerían tiempo. Tampoco subestimaba el poder del demonio como Arcula, sabiendo que todo tipo de entidades poderosas envidiaban la construcción erigida en honor al hijo más favorecido de los dioses. Un príncipe rival necesitaría solamente la más mínima oportunidad para asestar un golpe así. Una criatura quizá más allá de su capacidad de control. El apóstol desenfundó su pistola de plasma, más por costumbre que por confianza en su utilidad contra el espectro que los acechaba. Una cabeza sabia gobierna el corazón y sabe cuándo ceder ante mentes superiores. No tenemos el número para sofocar una revuelta de esclavos, ni la pericia para derrotar a este depredador demoníaco. Nos retiraremos al puente portal y buscaremos la ayuda de Urizen. La orden se transmitió por el Vox, aunque Kaltaar no sabía cuántos de sus comandos seguían con vida. Informes dispersos afirmaban que la aparición rondaba las cámaras y pasadizos del sureste, lo cual convenía al apóstol oscuro. Su ruta iba al norte, aunque la velocidad con que el demonio se había reubicado antes de su manifestación frustraba toda esperanza de avanzar sin molestias. Los disparos esporádicos de armas a través del asentamiento a medio construir también advertían de la rebelión esclava en expansión. Guiados por el apóstol oscuro, corrieron directo hacia la puerta norte. Pasaron por salones flanqueados por estatuas parcialmente esculpidas, con los esclavos que las labraban ya desaparecidos. Un silencio amenazante, interrumpido por el retumbar de sus botas, gritos lejanos, detonaciones de Volters y el silbido de enlaces Vox muertos, reemplazó el tic-tac que tanto irritaba a Kaltaar. Al entrar en la antecámara, el grupo de portadores de la palabra se topó con una oleada de esclavos que irrumpía por la puerta opuesta. Donde antes habían sido maniquíes de mirada vacía, ahora sus rostros se retorcían con rabia desesperada. La frustración hirvió en furia. El dedo de Kaltaar apretó el gatillo de su pistola de plasma antes de siquiera pensar en las consecuencias. La bola de energía impactó al esclavo más cercano, incinerándolo de la ingle hasta la garganta, y los restos ardientes fueron arrojados contra sus compañeros. «¡Puños y hojas!», rugió Arcula, embistiendo contra la turba que ahora aullaba. El guerrero arrolló a los esclavos, aplastando al primero bajo sus botas blindadas, levantando a un segundo por el cuello para estrellar su cabeza contra la pared. Los demás siguieron rápidamente al comandante, dedos blindados rompiendo huesos y pulverizando carne. Kaltaar cortó y apuñaló con el cuchillo sacrificial, jadeando con cada golpe. La hoja ritual brillaba con luz interior mientras la fuerza vital de sus víctimas se filtraba en el metal grabado, la esencia de sus almas enriqueciendo al apóstol oscuro con vigor creciente. Sonrió mientras se abría camino entre la multitud, emergiendo en un corredor vacío. Alrededor de sus hermanos los cuerpos se apilaban contra las paredes, deformados por golpes inhumanos. La euforia duró solamente un instante. Una masa tenebrosa ondeó por la antecámara, haciendo palpitar extremidades y ojos muertos de esclavos a su paso.
Bocas con docenas de colmillos relucientes se abrieron en la nube mientras caía sobre Apalaf. Apareció una hoja invisible que perforó el vientre del portador de la palabra y lo alzó, reventando su mochila en una lluvia de esquirlas de ceramita, huesos rotos y sangre. Placas de armadura se quebraron mientras fauces hundían sus dientes intangibles en el legionario, rompiendo miembros y desgarrando carnes. Sus alaridos agonizantes saturaron el Vox por un segundo hasta que Kal-Ta'ar cortó la conexión. Arcula se lanzó contra el demonio, con su espada sierra rugiendo. Una extremidad afilada se extendió, decapitándolo con un golpe casi despectivo. ¡Todos conmigo!, gritó Kal-Ta'ar. El apóstol oscuro giró y corrió de nuevo, avanzando a toda velocidad por los estrechos pasadizos que bordeaban el muro norte. Oyó los pasos atronadores de sus subordinados justo detrás. El jadeo de armaduras impulsadas al límite. Razonó que, si el demonio había sido invocado dentro del límite del escudo rúnico, quizás no podría traspasarlo. Claro que esto lo dejaba a merced de otras criaturas disformes que acechaban la zona, pero el apóstol oscuro estaba dispuesto a arriesgarse ante una amenaza desconocida para escapar de una muy concreta. Llegó a una ventana circular, su marco cincelado listo para recibir la estrella de 8 puntas de los dioses. Un sonido gutural y húmedo en el box de Akas delató su caída ante el demonio persecutor, a solamente metros. El apóstol oscuro cambió de dirección, saltando hacia el alféizar. No miró hacia atrás, arrojándose a la penumbra rojiza. Un escalofrío de estática lo recorrió. Sin volver la vista, con los ojos fijos en el perímetro de arcos puntiagudos adelante, Kal-Ta'ar corrió por el terreno abierto. Cada paso venía con la expectativa de una garra semitangible hundiéndose en su espalda, o el leve aleteo en sus pensamientos que advertía de una mirada demoníaca posándose sobre él. Oyó las exhalaciones en su respirador y finalmente se permitió mirar atrás. Isaikash estaba apenas unos pasos atrás. Más allá, otras figuras con armadura roja emergían de puertas y ventanas, corriendo por la llanura sin rasgos distintivos. Del espectro no había ni rastro. Kal-Ta'ar no redujo la marcha hasta llegar a las piedras rúnicas angulares que marcaban la cima de la colina. Dentro del círculo, más portadores de la palabra supervisaban los continuos trabajos de otros esclavos que apilaban piedras para erigir un templo alrededor del portal. Uno llevaba una ornamentada armadura de exterminador, sus placas macizas marcadas con los símbolos de un acólito primigenio. Kal-Ta'ar reconoció los sigilos. «¡Marduk!», gritó, apartando a los esclavos de su camino. «¿Dónde está Urizen?» «Cálmate, hermano», dijo Marduk, acercándose al apóstol oscuro con la mano levantada para detenerlo. «¿Olvidas tu rango, acólito primigenio?», gruñó Kal-Ta'ar, deteniéndose a unos metros de Marduk. Sus hermanos irrumpieron en el arco templo y giraron, apuntando sus armas hacia la beneficta Diabola. «Estoy aquí por orden de los maestros Harulek y Erebus, y hablo con su autoridad, Kal-Ta'ar». Los guardias de Marduk se agruparon alrededor de él. «¿Qué significa esta intrusión?» «Algo poderoso convocado por los esclavos, creo. Un demonio de gran ira. Ya ha matado a la mitad de mi compañía». Un gruñido furioso escapó del acólito primigenio mientras levantaba una espada sierra de hoja larga. «¿Y lo has traído hasta aquí, a la morada de nuestro señor?» Mientras Marduk daba órdenes a sus guerreros, Kal-Ta'ar encontró a Isaikash entre sus hermanos. «¿Cuántos quedan?», preguntó a su compañero portador de la palabra. «17 han llegado al montículo, apóstol. No veo a otros en la llanura». Kal-Ta'ar miró hacia la extensión entre la colina y la beneficta Diabola. Aquí y allá un cuerpo acorazado yacía en el suelo rojizo. Nieblas oscuras se formaban cerca de los cadáveres, esencia demoníaca atraída por las almas que se escapaban. Pronto llegarían otras cosas para alimentarse. «¡Por allí, apóstol!», gritó Uk-Natav, señalando hacia el rincón noreste del sitio. Un portador de la palabra saltó un muro bajo, seguido por un torrente de humanos desnudos. El legionario giró y disparó su volter, cegando al primer grupo de esclavos que lo perseguía. Al girar para continuar hacia el montículo, el suelo bajo él se oscureció. Como alquitrán burbujeante, una negrura espesa ascendió por sus piernas, envolviéndolo hasta la cintura. El legionario disparó hacia el fango, pero sus proyectiles desaparecieron sin explotar. La oscuridad siguió ascendiendo, serpenteando por sus brazos y alrededor de su garganta. La umbra, creciendo, lo levantó del suelo, quebrándole un brazo en el codo, el volter cayendo de sus dedos.
Kaltaar no pudo evitar una mueca de empatía cuando una pierna se retorció en un ángulo antinatural. El vox del legionario no funcionaba y agradeció no poder oír los sonidos inhumanos de una muerte dolorosa. Contorsiones quebraban las extremidades de la figura acorazada, casi anudándola, ceramita rota, huesos destrozados. El espectro demoníaco arrojó los restos al suelo y tomó una forma humana aproximada, aunque era el doble de alta que el legionario que había matado. Alas tenebrosas fluyeron de su espalda mientras avanzaba, brazos terminados en garras afiladas como lanzas. «¿Qué nos has traído?». La voz de Marduk en su hombro hizo girar a Kaltaar. Sus corazones estaban acelerados. Solamente se atrevió a mirar al acólito primigenio un instante antes de devolver la vista al espectro que avanzaba con lento propósito. «No tuve elección», dijo el apóstol oscuro. «Nos habría matado a todos y llegado a ustedes sin advertencia». «Ah, ¿así que fue por nuestro bien?». «Míralo, hermano. Esto nos supera. Necesitamos a Urizen para enfrentar a tal criatura. Debes llamarlo». «Debo». «No es momento para tu vanidad, Marduk», espetó Kaltaar. La amenaza de ser destrozado por un demonio imparable superaba cualquier temor a ofender a un siervo favorecido del primer capellán. Señaló al portal inactivo. «¿Puedes contactar a Lorgar?». «El primarca tiene preocupaciones mayores que tu supervivencia, Kaltaar». El estruendo de Volters le hizo volver la atención hacia las piedras rúnicas, donde los guerreros de Kaltaar recibían al espectro con una lluvia de fuego. Los proyectiles detonaban en su forma, pero desaparecían en la oscuridad. Al acercarse, el demonio fluctuó, su exterior humeante tornándose como una ventisca, como una criatura blanca con dos ojos negros como el carbón. Rayos negros saltaron de su mano electrocutando a un portador de la palabra, que cayó como humo saliendo de su armadura. «Debemos retroceder al puente del portal», dijo Kaltaar. «Debemos buscar a Lorgar». «¿Buscar? Kaltaar?» La voz llegó detrás de ellos, pura como el oro fundido en el alma del apóstol oscuro. Su tono elevó su espíritu al instante, llenándolo de calidez. Se giró, al igual que los demás. El arco brillaba con poder, mostrando una visión de una catedral ciudadela gigantesca. Ante él, una figura colosal, 3 veces más alta que los legionarios, de piel dorada, envuelta en un manto de runas ardientes. En una mano, una masa negra pulsante con poder. En la otra, un cetro de metal intricado rematado con un cráneo de 3 ojos. Ojos azules penetraron a Kaltaar. «He escuchado tu aflicción, hijo mío». La voz calmó al apóstol oscuro, fortaleciendo su determinación. Aún así, la presencia de su primarca era casi abrumadora y cayó de rodillas con la cabeza inclinada. Mi señor Aureliano, por favor perdone mis debilidades. Una criatura del caos ha irrumpido los grandes trabajos aquí». «No veo ningún demonio». Kaltaar miró hacia sus hermanos. La entidad que los perseguía había llegado a la cima de la colina bajo una tormenta de fuego. Arrojaba a los legionarios con sus garras, dejando restos destrozados. «Eso no es un demonio». Lorgar alzó su cetro, llamando al torbellino sangriento. «Ven a mí, hermano». Con un último movimiento que destrozó a otro legionario, el espectro tomó una figura reconocible. Era de altura similar a la del primarca demonio, vestido con una armadura negra con largas garras. Alas de plumas metálicas se extendían desde su mochila. Su rostro era pálido, de ojos negros y pelo largo. Kaltaar contuvo la respiración al reconocer los inconfundibles rasgos de Corvus Corax, el primarca de la Guardia del Cuervo. «¿Qué te ha pasado, hermano?», preguntó Corax. «He ascendido», respondió Lorgar, «y yo podría preguntarte lo mismo». «Soy lo que siempre he sido», dijo Corax. «Soy la venganza encarnada. Este lugar ha revelado nuestra verdadera naturaleza. Bajo la fachada de humanidad que nuestro padre nos dio, somos del Immaterium». «¿Has venido a jurarle lealtad a los poderes que son tu verdadero creador?». «No, juré destruir toda mancha del caos en la galaxia. Serás el primer hermano caído que muera bajo mis garras». «No soy la criatura que combatiste en Isfahan», dijo Lorgar, alzando su masa. «Y yo tampoco». Kaltaar apenas siguió el embate de Corax. Tan rápido fue.
Un viento negro los arrojó lejos cuando Lorgar contraatacó. Con una onda de choque que derribó a los portadores de la palabra, los dos semidioses chocaron. Tras una larga vida de derramamiento de sangre y devoción a los dioses verdaderos, había pocas cosas que impresionaran a Kal Ta'ar. La visión de dos primarcas luchando dentro de la esfera empírea lo dejó conmocionado y sin aliento. Infundidos con una fuerza primordial pura, los combatientes ardían con poder. Corax parecía una tormenta gigantesca envuelta en relámpagos blancos, las nubes formadas con una multitud de cuervos. Sus graznidos eran ensordecedores, el destello de sus garras y picos como chispas de tempestad. Frente a las sombras, Lorgar surgió como una bola de fuego, iluminado por un tornado de runas ardientes. Símbolos meteóricos llovían sobre la tormenta de cuervos, abriendo surcos incandescentes a través de la masa densa. Impactaban contra edificios alrededor del puente arco, destrozando la mampostería, incinerando los cadáveres de las víctimas de Corax. El señor de los cuervos contraatacó, con ráfagas de garras llameantes que desgarraron el aire mismo, dejando hendiduras en el martillo de runas de Urizen. Cada golpe dejaba un chillido en su estela que destrozaba los nervios tanto como las garras destrozaban la forma inmaterial de Lorgar. Kal Ta'ar se estremeció cuando la cabeza giratoria de la masa del portador de la palabra impactó en el pecho de su enemigo envuelto en tormentas. El impacto fue mayor que cualquier trueno, derribando los muros a su alrededor. Rodando sobre su espalda con piedras destrozadas cayendo de su armadura, el apóstol oscuro observó cómo los titánicos combatientes pasaban volando, con Corax clavando 4 garras lanza brillantes en la garganta de Lorgar. Urizen intentó golpear con su masa, pero estaba inmovilizado por el agarre inhumanamente fuerte del Señor de los Cuervos. Juntos se estrellaron contra el suelo, su impacto derribando nuevamente a los pocos portadores de la palabra que se habían recuperado. ¡Oh no! ¡El puente portal! El grito de Marduk atrajo la atención de Kal Ta'ar hacia el campo de energía fluctuante dentro del arco. Chispas oscuras ondulaban por su superficie inestable. Visiblemente se debilitaba. «No podemos quedar atrapados aquí», declaró el apóstol oscuro avanzando hacia el portal menguante. «Se sostiene por la voluntad del Urizen», declaró Marduk, interceptándolo. «Significa que nuestro maestro está perdiendo su poder». Los dos primarcas habían recuperado su forma humanoide en el corazón del cráter que su caída había creado. El hombro izquierdo de Lorgar caía, su bastón colgando bajo en su agarre. Las runas se arrastraban por su cuerpo, ya no como un manto ceremonial, sino formando placas de armadura grabadas con símbolos disformes. Corax flexionó sus garras como hojas de espada, su expresión despiadada mientras daba un paso hacia Lorgar. Marduk abrió fuego. El destello de su combi Volter impactó al Señor de los Cuervos en el pecho y en el rostro. Una ráfaga de detonaciones que interrumpió su avance. Kal Ta'ar disparó su pistola de plasma por instinto, su explosión golpeando a Corax en el abdomen, salpicando energía cerúlea sobre su ornamentada armadura negra. Más fuego se unió, misiles y balas de la guardia de Marduk. Lorgar invocó un nimbo de poder y desplegó un escudo de fuerza que levantó a Corax del suelo, doblando sus alas en el huracán sobrenatural. El Señor de los Cuervos se convirtió nuevamente en una bandada de aves negras de ojos ígneos, pero la oleada de voluntad de Lorgar continuó lanzando las encarnaciones del otro primarca hacia arriba, dispersándolas hacia el cielo. «¡Rápido, mi señor!», gritó Marduk. Lorgar se dirigió pesadamente hacia ellos, sus heridas emanando pequeñas runas carmesís como sangre. Kal Ta'ar miró hacia arriba. El Señor de los Cuervos se reunió nuevamente en una sola masa, un cometa oscuro dirigiéndose directamente hacia ellos. Urizen fue el primero en cruzar el portal, su enorme figura dejando una sombra de su paso mientras los portadores de la palabra corrían tras él. Kal Ta'ar se lanzó en los últimos pasos, arrojándose de cabeza hacia la miasma bajo el arco, mientras una sombra fría lo engulló. Se encontró en una gran cámara, con mosaicos coloridos bajo sus pies, las paredes cubiertas con murales frescos, techos abovedados blancos y cúpulas muy arriba. Parte del Templum Inficio. No tuvo tiempo para sus alrededores, sus ojos volvieron hacia la puerta. Chillando, la bandada de cuervos arañó y picoteó, pero no pudieron cruzar la barrera disforme. Lorgar clavó la mirada en la aparición al otro lado, con el pecho palpitante como si le faltara el aliento, su cabeza coronada por un halo de frondas negras de la disformidad. Corax recuperó su forma mortal, con una mejilla ensangrentada y amoratada, el ojo casi cerrado. Su armadura estaba muy dañada, pero se inclinó hacia el portal, con los ojos perforando la división.
Ahora tengo tu esencia, Lorgar, gruñó el Señor de los Cuervos. Gruñó el Señor de los Cuervos, su rostro contraído por una rabia monstruosa. Te encontraré, Lorgar. Te destruiré a ti y a todo navío que hayas corrompido con tu pestilencia. Lorgar retrocedió tambaleándose y el arco del portal se apagó, dejando solamente piedra desnuda ante sus pilares. Podemos reunir una fuerza y regresar, mi señor, dijo Marduk, apresurándose tras el primarca. No todo está perdido, prometió Kal'Thar, sin querer parecer menos delicado. Reconstruiré la beneficta diábola. Sus súplicas continuaron mientras seguían a Lorgar a través de los corredores y salones, dirigiéndose hacia el centro de la gran construcción que se extendía por su nueva capital en Sícarus. Las escaleras los llevaron hacia lo alto, a la torre del corazón de todo. Puertas negras se abrieron al acercarse Lorgar, y él entró sin pronunciar palabra, sin volver la mirada. Con un sonido que resonó tanto en el alma como en los oídos de Kal'Thar, las puertas se cerraron de golpe, dejándolo a él y a Marduk en el umbral. No había manilla ni cerradura, nada con lo que pudieran abrir el edificio. Una runa blanca de colchis se encendió en la puerta, y luego otra. Niega el destino, leyó Kal'Thar. Se volvió hacia el primer acólito. ¿Qué significa esto? Marduk retrocedió varios pasos y miró hacia la cima de la torre de otro mundo. Un fuego dorado ardía en la cumbre. Otros se apresuraban desde los claustros circundantes, exigiendo saber qué había ocurrido. Kal'Thar reconoció a Kor Faerón entre ellos y contuvo un gemido. ¿Qué anuncia esto?, preguntó uno de los portadores de la palabra que se acercaba. Esperaremos su regreso, respondió Marduk. Hasta entonces, la gran obra debe continuar.